están? Bienvenidos y bienvenidas, por cierto, a un nuevo capítulo de Tenemos que hablar acá en la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera, de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, como todos los martes a las 7 de la tarde, pasadito, a veces un poquitito atrasados, pero solo un poquitito. Piensen que estamos trabajando desde la casa, todo esto es teletrabajo, trabajo remoto para muchos chilenos y chilenas, así es que a veces ocurren pequeños atrasos. Pero estamos acá para analizar, comentar, entrevistar en esta ocasión al defensor regional, Renato González, quien está precisamente con nosotros ya en pantalla. Y hay hartos temas que conversar, defensor. Agradezco su tiempo, su agitada agenda también que le permita estar con nosotros, con los estudiantes de la carrera de periodismo. Y recuerden que este programa lo están viendo a través del fanpage precisamente de la carrera de periodismo y lo buscan como Periodismo UFRO. Y ahí va a quedar para que lo vean todas las veces que quieran. Bueno, defensor, ¿cómo está? Buenas tardes o buenas noches, ya no sé. Sí, buenas noches, ya será casi. Gracias por la invitación a tu programa. Y aquí estamos bien dentro de lo que se puede. ¿Está confinado también? ¿Está trabajando desde casa o no? ¿También? En este minuto sí, pero normalmente estoy yendo a la oficina con regularidad. Me imagino que la dinámica también del trabajo de los defensores o de la defensoría ha cambiado como en la mayoría de las instituciones. Vemos hoy día que las audiencias, por ejemplo, se hacen a través de programas o aplicaciones como Meet, Zoom. Eso está ocurriendo, ¿cierto? ¿Cómo se han tenido que adaptar también a esa dinámica? Bueno, a nivel regional nosotros dispusimos el cierre de la oficina el 17 de marzo de este año y desde esa fecha las audiencias nos hemos ido organizando con los tribunales, con la Fiscalía, por cierto, con Carabineros también respecto a las personas detenidas, y todas las audiencias se están realizando vía remota a través de estos sistemas que usted mencionó, principalmente las audiencias de control de detención. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, les ha tocado representar gente que no esté cumpliendo, por ejemplo, la cuarentena o el toque de queda, defensor? Sí, por cierto, bastante gente que de acuerdo a la Fiscalía, ellos digamos, les imputan delitos que nosotros hablamos del artículo 318 del Código Penal, que en definitiva es no respetar estas instrucciones de cuarentena o más bien dicho, peligro de la salud pública. Y en ese contexto, bueno, se producen las discusiones, tanto la Fiscalía como nosotros, los tribunales van resolviendo, pero sí, hemos tenido que representar a bastantes personas que están imputadas de aquello. ¿Y qué ha pasado en la generalidad de esas audiencias? Porque en Santiago principalmente han habido bastantes detenidos y también ha habido una crítica de algunos alcaldes, por ejemplo, que plantean que en definitiva los jueces no están dejando en prisión preventiva o que se han declarado ilegales las detenciones, por ejemplo, en el caso de algunas personas detenidas. ¿Cuál es la generalidad de este tipo de casos en el contexto que estamos acá en la Araucanía, que no estamos en cuarentena, pero sí hay un toque de queda a nivel nacional? ¿Y qué ha pasado con esas audiencias en la generalidad? Bueno, primero con una frase un poco general, uno podría decir que la pandemia, que por cierto es una situación tan relevante para todos, tan grave, pero eso no restringe o no hace desaparecer el Estado de Derecho. Sin duda alguna tenemos muchas limitaciones, como el toque de queda que usted señala, en un estado excepcional de catástrofe, que concluye el 18 de junio, y bueno, ahí verá el gobierno si prorroga o no aquello, con acuerdo del Congreso, entiendo. Pero en definitiva lo que nosotros hacemos, y que la crítica que hemos recibido, es que en algunas ocasiones nuestros defensores o defensoras han solicitado la ilegalidad de la detención de algunas personas detenidas por aquellos supuestos delitos. Los tribunales han acogido la pretensión de la defensa y después se critica, en definitiva, que no estaríamos apoyando, no sé, la medida del servicio de salud principalmente. Eso es un contrasentido porque nuestro trabajo principalmente y esencial, en definitiva, es defender los derechos de todas las personas imputadas de un delito, y muchas de ellas son por lo demás inocentes. Por lo tanto, entendemos que el proceso penal sigue su curso normal
en una situación excepcional, pero sigue siendo un proceso normal en cuanto a aplicación de justicia, y en eso no nos podemos perder y no nos vamos a perder. Seguiremos representando a quien corresponda. Y a la pregunta específica, efectivamente en la región las personas en general quedan en libertad cuando son imputadas de esta norma, respecto a esta norma, y claro, hay algunas ocasiones que vuelven a ser reiterados en la conducta de acuerdo al Ministerio Público, y así en pocos casos terminan quedando privadas de libertad por algún tiempo, y después, bueno, con algunos recursos podemos sacarlas en libertad nuevamente. Pero no olvidemos también que ahí vamos al tema de las cárceles, que no podemos solucionar un problema privando de libertad a un ser humano y colocándolo en una cárcel por un delito o por alguna conducta que tal vez podemos medir o limitar de otra forma. Me refiero al derecho a su libertad. Entonces, el día de hoy, privar de libertad a la gente es como condenarlo a una posibilidad mayor de enfermarse. O sea, usted dice que hay más posibilidad de contagiarse dentro de un recinto penitenciario a una persona que hoy día, por ejemplo, incumple un toque de queda acá en la región, que en el fondo estando incumpliendo, valga la redundancia, esa normativa que se ha puesto precisamente para resguardar que no se contagien. O sea, la persona que está privada de libertad al día de hoy no tiene ni una posibilidad, excepto un poco el proceso azaroso o las normas o las medidas que tome Gendarmería respecto de la imposibilidad o no de contagio. Pero en una persona que se contagia en una cárcel, o alguna de las personas que está en la cárcel se contagie, por supuesto el efecto multiplicador, y todos lo sabemos, puede ser mayor para quienes están allí privados de libertad, porque no tienen ni una posibilidad, como tendríamos eventualmente nosotros, de ir a otro lugar. Y en ese contexto, el cuidado y la excepcionalidad de la prisión preventiva siempre debe primar, que es lo que plantea la Defensoría Penal Pública siempre, digamos, casi en cualquier hecho. Que mientras no se condene a una persona, se le presuma inocente, porque eso es lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes, debe preferirse otra medida cautelar que no sea la prisión preventiva. Respecto de esta norma de incumplimiento de temas de salud en una situación de pandemia, seguimos sosteniendo que es mejor no privarlo de libertad en una cárcel, sino tomar otras medidas de resguardo cautelares respecto a sus derechos. Ok, pero sí se reconoce que se incumple en el contexto en el que estamos, digamos, la libertad de circulación, el derecho a circular libremente porque estamos en una situación de catástrofe. O sea, es evidente que estamos limitados. Si el hecho de que haya un toque de queda en un estado excepcional de catástrofe implica que todos, entiendo, a las 10 de la noche no podemos salir de las casas a menos que tengamos alguna posibilidad o una autorización pertinente. Eso ya es una restricción importante de libertad. Que estamos todos más o menos de acuerdo, que debe ser, no sé si estaremos tan de acuerdo, pero bueno, está esa limitación por un tema superior que es de salud y de salud pública. Y ahí pueden haber cuestionamientos, si no todos tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que respetar, por cierto, las normas. Entonces, en el fondo, estaría un poco usted de acuerdo con las decisiones que han tomado los jueces que han declarado ilegal o que han dejado, digamos, en libertad a estas personas, entendiendo su lógica de que podrían ser mucho más peligroso, digamos, para su salud el ingresar en una medida de prisión preventiva, porque muchos de ellos, me imagino, a lo mejor no tienen antecedentes penales. Es que el tema es más complejo. Los jueces no dejan, digamos, necesariamente en libertad a una persona porque es más peligroso para su salud individual el ir a una cárcel. Lo que han hecho los jueces es dejar en libertad a una persona o declarar ilegales las detenciones porque consideran que los antecedentes que se arribaron a la causa en ese momento específico no eran suficientes para detener a esa persona. Un ejemplo muy sencillo, y la discusión, por supuesto, que se va a dar en un futuro, en el presente y también en el futuro, es una persona que no tiene contagio alguno, ningún contagio, que incluso se había hecho el examen 10 días antes o 5 días antes de COVID y salió negativo. Incumple la medida, ¿no es cierto?, actualmente, ¿cómo se llama?, de esta privación en la libertad en nocturna, respecto a la imposibilidad de salir a la calle, el toque de queda. La pregunta es si esa persona que no tiene ningún contagio está poniendo en peligro la salud pública del resto. Él no va a contagiar a nadie porque no está contagiado. Es imposible que contagie a alguien si no está contagiado. Lo que allí se le reprocha, en definitiva, es la porfía de no respetar este toque de queda. Pero de allí a sumar, decir que él está colocando o poniendo en peligro la salud pública a una persona no contagiada en un caso concreto, eso se llama
peligro concreto. Hay un mundo de diferencia para establecer que el derecho penal lo debe sancionar como poniendo en peligro la salud pública de una persona que no tiene contagio. Me dirán, y dirán, por supuesto, que si todos saliéramos, estaríamos poniendo en peligro la salud pública. Pero es evidente que la situación específica de esa persona en particular, del ejemplo que estamos dando, nos lleva a lo menos a reflexionar, porque lo que se le está reprochando penalmente es un delito. Y en ese contexto, en muchas ocasiones, uno puede plantear legítimamente que en ese caso específico no hay un delito, y por ende no debe estar detenido. Y esas son las discusiones que se van produciendo para los derechos de cada uno, cada vez que uno es detenido. Defensor, yo tengo entendido que ustedes también han hecho, bueno, como en la generalidad, no es algo excepcional. Ustedes visitan los penales, digamos, de la región cada cierto tiempo, visitan a sus representados por las causas, pero además hacen ciertas visitas para ver las situaciones en las que ellos se encuentran. Y en el caso de comenzó, digamos, la pandemia, tengo entendido que también ustedes designaron, no recuerdo bien el defensor, que es Marcelo, si no me equivoco, el apellido, no me recuerdo muy bien. Pizarro. Pizarro, quien fue, digamos, de alguna u otra forma veedor o ir a digamos, a ver cómo se encontraban los internos en la cárcel de Temuco. No sé si también eso se replicó en otros centros penitenciarios de la región. Y contanos un poco cuál es el análisis que hicieron, si se emitió algún informe y cuál es ese resultado. Sí, hay allí una política, hay que reconocer aquello, una política de gobierno, también con acuerdo, por cierto, y apoyo y aporte de la Defensoría Penal Pública, en donde tanto la Seremía de Justicia como el Servicio y la Seremía de Salud, con la Defensoría Penal Pública, concurrimos a todos los penales de la región. De hecho, yo fui a 6 o 7 cárceles, en definitiva. Marcelo Pizarro, como usted dice, jefe de estudios de la Defensoría, fue a Temuco. Ricardo Cáceres, doy los nombres, fue a Victoria. Rigoberto Ortiz fue a Villarrica. Jaime López fue a Nueva Imperial. Humberto Serri fue a Angol, con quien habla. Y en definitiva lo que hicimos fue, en conjunto con la Seremía de Justicia, en conjunto con representantes de salud, ver cuáles eran las medidas que había tomado Gendarmería en su origen por los efectos de la pandemia, en la posibilidad de contagiar a algunos internos, algunas personas privadas de libertad, y cuáles iban a ser las separaciones que existían. Y Gendarmería tomó las medidas que puede dentro de la infraestructura que tiene, y ese fue el recorrido que hicimos de todas las cárceles de la región. Se hizo también en todo Chile, de hecho. ¿Y cuál es la realidad con la que se encontraron, defensor? A ver, mi opinión, bueno, aquí nunca uno puede hablar muy a título personal porque tengo una función de defensor regional. Pero creo que Gendarmería, dentro de la y hago aquello que las cárceles son las que tenemos, no las que no tenemos. Dentro de la infraestructura que tenía, creo que hizo los esfuerzos razonables para los efectos de evitar, dentro de esas posibilidades, que los internos no se contagien y hacer las separaciones que correspondan a personas que pudiesen ser sospechosas del COVID o personas ya que hubiesen dado positivo para hacer las cuarentenas. Y en eso, sin duda alguna, que se hizo un esfuerzo, con camas nuevas, sectores reacondicionados, con ingresos algo bastante limitados, de hecho, con algunos cuidados para las personas que ingresan a las cárceles, y también con separaciones dentro de las propias cárceles respecto a personas que estuviesen en estas condiciones para efectuar las cuarentenas. También cuando hay una persona detenida, entra a un lugar de cuarentena, a un sector de cuarentena, o una persona que eventualmente sea trasladada de una cárcel a otra, se produce el mismo efecto. Esas medidas se han tomado y creo que han sido razonables dentro de los límites, por supuesto, que también se tienen. ¿Y se sabe, defensor, más o menos cuántos son los internos que están en esta situación? No sé si en este recorrido pudieron sacar un número de recinto. Cuando se hizo el recorrido, que fue ya hace un mes, no había ninguna persona todavía imputado ni condenado con estos antecedentes. De hecho, en una de las cárceles que visité, no recuerdo bien, habían 4 jóvenes que habían llegado hace poco que estaban en un lugar de cuarentena, pero no es que estuviesen contagiados ni nada, simplemente se estaba resguardando porque estaban haciendo ingreso, digamos, a esa cárcel en particular. Pero no, ese día no había nada, ahora solo entiendo que en Lautaro había unos par de personas contagiadas, de acuerdo a lo que ha informado oficialmente Gendarmería y de la información que yo también manejo. Pero en general, entonces, lo que sí ustedes pudieron constatar es que Gendarmería está tomando resguardos como separación, cómo se hace el distanciamiento social, por ejemplo, en un recinto penitenciario.
No, lo que ocurre es que estamos hablando de como distintos acápites. Lo que se vio en esa oportunidad era, ante la eventualidad de un contagio, qué medidas iba a tomar Gendarmería al interior de las cárceles respecto de las personas privadas de libertad. Me imagino que los gendarmes que pudiesen correr dicha suerte obviamente quedarán en sus domicilios, no en los centros penitenciarios. Respecto de los imputados o condenados, en una primera etapa, o en la etapa que existe en realidad, lo que se hizo fue acondicionar ciertos sectores, algo separados de la población general, para que las personas contagiadas o cuya sospecha fuese razonable, de razonable sospecha de contagio me refiero, que estuviesen en cuarentena, pudiesen estar en un lugar apartado de la población. Al día de hoy, de las personas, me refiero a toda la gente que no esté contagiada, sigue haciendo su vida dentro de sus calabozos si el sistema es cruel. Y esa es una realidad que no nos gusta mucho hablar. Pero las personas, distanciamiento social ni físico, como lo queramos llamar, es un imposible dentro de una cárcel. Y quien diga lo contrario, bueno, que empiece a medir los metros cuadrados que existen en las cárceles y cuántos seres humanos están allí. Por lo tanto, la situación de las personas que están privadas de libertad hoy día, por cierto, que es más compleja que la nuestra, que sí podemos hacer este distanciamiento, no todos, pero alguna gran cantidad o importante de personas, y me refiero a que no todos, porque las condiciones también de nuestras viviendas son diversas, y eso es también una realidad, pero traducir eso a la cárcel, imagínense un módulo con, no sé, 30 personas y con 50 metros cuadrados, por decir algo, es un imposible hacer estas separaciones, ni hablar de las piezas, etcétera. Por lo tanto, la situación es de cuidado y por eso se han tomado medidas para evitar que los contagios lleguen a las cárceles. Y de hecho, en la cárcel de Puente Alto se han denunciado a través de videos, incluso los familiares de los internos también, situaciones bien complejas, por ejemplo, donde también el hacinamiento es bastante alto. Por lo tanto, me imagino que acá también es importante tener en consideración que la realidad puede ser que el universo de internos que haya sea menor, pero la realidad es la misma. Digamos, el hacinamiento existe, lo hemos hablado en otras entrevistas, incluso, profesor, donde una cárcel que fue construida hace muchísimos años para 700 internos hoy día tiene casi el doble, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la realidad de la gran mayoría de las cárceles, no solo en la región, sino en el país. Es un tema que como sociedad nunca nos gusta conversar mucho porque no tenemos grandes respuestas, se las tenemos, no las cumplimos, y me refiero a todos nosotros, no critico aquí a nadie, de hecho nos critico a todos nosotros, porque en definitiva las condiciones de las personas privadas de libertad de una mayor vulnerabilidad es una realidad. En este momento de la pandemia se nota más, y se nota más porque el riesgo es mayor. Y en ese contexto, las posibilidades que ellos tienen de evitar el contagio son menores que las que tiene usted o las que tengo yo, aun cuando se contagien ellos y nos contagiemos nosotros. Pero estamos hablando un poco de posibilidades y de condiciones de vida en el día a día. Un encierro en un calabozo, en una cárcel, o en una pieza donde hay 10 personas y los metros cuadrados son pocos, es un imposible, una separación social de nada. La única posibilidad es que no llegue nadie de afuera, ni un gendarme, ni un abogado, ni nadie, y no contagie a nadie, ni un familiar. Pero también eso es bastante complejo. Por eso que las situaciones de las cárceles es un tema que sí nos debe preocupar. Lo otro que le quería preguntar, precisamente a raíz de la situación de algunos internos, hay algunos comuneros mapuches que están en huelga de hambre hoy día, defensor. ¿Cuáles son los que son, digamos, representados por la Defensoría y en qué situación están? Sí, bueno, estamos hablando de la cárcel de Angol, del módulo comuneros mapuche, que representamos nosotros a 8 de 12 que están actualmente en huelga de hambre, tal vez a 9. Y la situación es complejísima, primero porque ellos tienen una protesta en definitiva con su privación de libertad, con la forma de cumplimiento de la obligación de libertad. Lo que plantean ellos es decir, bueno, ¿por qué no cumplimos estas medidas de otra forma, o en otro recinto, o en otro lugar, en nuestro territorio? Y en ese contexto es complejo. Y lo otro que se plantea, y allí sí estamos también intentando presentar algunos recursos, que ellos no pueden ser, al día de hoy, por instrucciones de Gendarmería, ser visitadas por una mancha. Y ahí tenemos que mirar algo más allá de lo que creemos todos nosotros. Es un mayor respeto a la cosmovisión diferente. La cosmovisión del pueblo mapuche es con la machi, es con su tierra. Los que no somos mapuche
tenemos otra forma de ver la vida, pero tenemos que respetar aquella. Y yo creo que eso no se está haciendo. En definitiva, ¿cuál es la razón? Que uno no lo logra entender a cabalidad, que una machi no pueda visitar a las personas privadas de libertad cuando es ella no solo una guía espiritual, sino también de sanación. Y en esa forma simplemente es un respeto, una cosmovisión diversa. Y eso no lo estamos haciendo porque se le prohíbe el ingreso. Y de hecho, yo he ido a Angol un par de veces, he hablado con las autoridades también de gendarmería en ese aspecto. Y bueno, hay instrucciones, entiendo, de nivel superior que dicen, miren, no va a entrar estas personas ni un lonco, ni un cuerquén, ni una machi, que es la petición que hacen los comuneros mapuches, razonable por lo demás. Son 12 personas que están pidiendo que ingresen 2 o 3 a poder ver con su situación, para poder llevar la información que ellos tienen o cómo se sienten o cómo están a sus familiares. Nada de eso se puede hacer. Creo que allí nos falta todavía lograr entender una manera de ver la vida diferente y espero que de a poco vayamos cambiando, o no tan de a poco, debiéramos cambiar algo más rápido. ¿Y cuáles son, cuántos son los comuneros que están en esta situación? ¿Cuál es el estado de salud de ellos, defensor? Y principalmente la demanda es esa, el ingreso de machis a su centro penitenciario para poder realizar ciertos rituales. No, no es un tema de ritual, es un tema de poder ellos estar con la machi, que es no solamente una guía espiritual en el pueblo mapuche, sino que además quien produce, acordémonos el caso de la machi Francisca Linconada en el hospital de Nueva Imperial, intercultural. O sea, el Estado chileno tiene también un discurso un poco raro aquí, porque tenemos hospitales interculturales donde aceptamos, ¿no es cierto?, que la medicina mapuche a través de las machi es razonable, es suficiente, es lo correcto, pero en una cárcel no. Uno dice, bueno, ¿por qué perdieron ese derecho en la cárcel si lo que la están privando de su libertad, no de otros derechos como el derecho a la salud? Y lo que hacemos es obligarlos a aceptar ellos que la salud va a ser por esta otra vía que a nosotros nos parece más razonable, sin respetar ese camino. Eso me parece que hemos avanzado bastante poco, y es una de las peticiones que ellos hacen y que vamos a intentar colaborar en eso y a través de los recursos que vamos a presentar ya esta semana, intentar que eso se revoque, esas medidas, que son medidas de la autoridad de gendarmería. Lo otro que plantean ellos, los comuneros, es decir, miren, nosotros estamos condenados, estamos privados de libertad porque se nos han imputado delitos graves, pero hay una presunción de inocencia y podemos, mientras dura el proceso, cumplir esto en libertad o en privados de libertad en nuestro domicilio o en nuestras comunidades. Eso tampoco es tan ajeno a lo que ocurre día a día cuando las personas no se quedan privadas de libertad y están en sus domicilios con arresto domiciliario total. Por lo tanto, es una petición que es razonable. Hay que ver cada caso o tal vez ver todos los casos. Y lo otro que plantean, que es un tema que también, desde mi punto de vista, el Estado está al debe y uno se siente partícipe de esto. Si a uno le encanta lo que hace, de representar personas y derechos y discutir cuestiones que podemos hablar con algo más de que andar criticándonos todos o insultándonos por las redes. ¿Por qué razón los comuneros mapuches, por ejemplo, no pueden cumplir en un CET, que es un centro de estudio y trabajo? Tal vez el CET cambiarle el nombre y poner como cárcel, que es una cosa más agrícola, más donde hay terrenos mayores, donde al día de hoy hay personas condenadas que se han comportado de acuerdo al reglamento de gendarmería, conforme al reglamento, por lo tanto son trasladados a los CET. Bueno, ¿por qué no respetar la cosmovisión del pueblo mapuche y las personas que son imputadas de delitos puedan cumplir allí a la espera de su proceso o cumpliendo sus condenas? Siempre estamos pensando que todos se van a arrancar o estamos pensando en el castigo o encerrado en 4 paredes. Tal vez es el momento de empezar un poquito más allá y decir, bueno, miremos qué posibilidades tenemos como país de tener esta alternativa del pueblo mapuche, de personas imputadas de delito, que pueden dar cumplimiento en estos recintos que existen y que son administrados por gendarmería. No es una discusión que uno no pueda hacer o que podamos conversar. No digo que tengan la razón o que los peñis tengan la razón, pero sí digo que es legítimo conversarlo desde todo punto de vista. Defensor, ustedes también tienen a una de las a la ex CENI de Salud, Katia Guzmán, como defendida, ¿no? ¿Qué es lo que se argumenta principalmente en el caso de ella cuando ella habla de que, o a través de su abogado, porque ella no ha dado declaraciones, que ella nunca tuvo intención de, en este caso, contagiar a la gente que tuvo a su alrededor
digamos, en el contexto de las conferencias de prensa, los funcionarios que trabajaban con ella, y que se explique en el fondo algo que desde un principio estuvo como en cuestionamiento, que tenía que ver con la temporal, con los tiempos, en el fondo, cuando ella se entera de que es portadora de COVID, cuando que hay funcionarios que dicen que se hicieron reuniones incluso dentro de la misma Ceremi sin ocupar mascarilla, sin distancia social, aun cuando ella era una de las precisamente representantes del Ministerio de Salud acá en la región donde se debían cumplir con ese tipo de normativas. Bueno, que hay varias cosas y casi ninguna puedo decir. De hecho, primero, no represento yo personalmente a la Ceremi, es otro abogado, también de la Defensoría Penal Pública, pero a quien uno no le puede dar instrucciones por ley particulares de caso alguno, ni puedo referirme a un caso que está pendiente. Pero dos temas que son importantes de las preguntas que usted realiza. La primera es una investigación que aún está desformalizada. A la Ceremi nadie la ha citado a ser formalizada para imputarle cargos eventualmente penales. Primer punto. Y segundo, es un tema no solamente un tema de intencionalidad, que es evidente que no tiene intención de contagiar a alguien si es que contagió a alguien, sino también del tema de los protocolos, cumplimiento e incumplimiento de protocolos, los protocolos que estaban a la fecha en este país y en otros países, porque también se le imputó eso en un recurso de protección que no olvidemos que se rechazó, presentado por muchos periodistas de la región por lo demás, que la Corte de Apelaciones rechazó y que representamos nosotros en algunas de las aristas. Entonces, en definitiva, es una investigación que está allí en inicio, o no tanto inicio, que el Ministerio Público tomará las decisiones que a ellos le competen, que son exclusivas de ellos, y nosotros, por supuesto, haremos nuestro trabajo de representar como corresponde a la Ceremi. Y no olvidemos, por último, que el derecho penal no da todas las respuestas. Aquí pueden haber otras formas de conclusión, o derechamente pareciera ser que el derecho penal daría todas las respuestas, como todo el mundo comete delitos, y eso tampoco es tan efectivo. Y en este caso ella también tiene, porque también se ha criticado mucho que ella no ha querido prestar declaración en la Fiscalía. ¿Ella aún no presta declaración en la Fiscalía? No, esa crítica es bastante infundada, eso lo digo con todas sus letras. Todos nosotros, usted, yo, quien está escuchando esta entrevista o esta conversación, tiene derecho a guardar silencio, ese es un derecho. No tengo por qué yo dar explicaciones ni a la Fiscalía, ni al Poder Judicial, ni al defensor, si no quiero prestar declaración. La crítica que se hace en definitiva es que ella no quiere colaborar. En realidad lo que ella se está haciendo es defender de una imputación penal que no ha sido formalizada, y las mejores herramientas las irá viendo con su abogado en su caso específico, pero el derecho a guardar silencio es un derecho, no hay que dar explicaciones para ello. Así es, lo explica bien, abogado. ¿Y cree usted, ya por último, para ir terminando esta conversación, porque hay hartos temas, pero no podemos abordarlos todos, no puedo abusar tanto de su buena voluntad. Preguntarle primero por los 20 años que cumple la reforma procesal penal. Recordemos que Temuco la Araucanía fue una de las regiones pilotos para poner en marcha este nuevo sistema de hacer justicia. Su evaluación luego de estos 20 años, y también me gustaría preguntarle si usted cree, a raíz de todo lo que estamos viviendo en el contexto de esta pandemia, va a cambiar también de alguna u otra manera la dinámica de impartir justicia, no la ley, sino que lo que estábamos hablando hoy día, como por ejemplo el tema de las audiencias que están a través de aplicaciones, donde ya no es necesario ir al tribunal, qué va a pasar con los juicios orales, por ejemplo. Perdí un poco, no sé si me escucha. Sí, yo lo perdí escucho. Un poco la última parte no se escuchó, pero respecto de las primeras preguntas, lo primero un poco la evaluación del nuevo sistema de la reforma, y efectivamente partió en diciembre del año 2000 aquí en la región, se van a cumplir 20 años. Es evidente que fue un inmenso paso para la justicia en este país. Se podrán hacer las miles de críticas que todos quieran, pero es evidente que los juicios públicos permiten a toda la ciudadanía conocer qué está pasando, la razón de la resolución del tribunal, con jueces independientes, con juicios públicos. A mí no me podrá gustar la decisión de un juez, pero defiendo absolutamente la independencia de cada uno de los jueces en fallar de acuerdo a las leyes que tienen y el derecho que tienen los intervinientes, víctimas,
imputado, fiscalía, quien habla, querellante, defensa, para poder recurrir a los tribunales superiores de justicia. Por lo tanto, la autonomía y la independencia de los jueces es algo que entre todos tenemos que seguir defendiendo, sin excepción. Lo otro, el sistema yo creo que es mucho más legítimo, en el sentido que todos nosotros podemos tener conocimiento de las sentencias que brindan los tribunales y de la forma en que se ha rendido un juicio, la prueba que ha aportado la fiscalía, la prueba que ha aportado la defensa y la razón por la cual el juzgador dirá falló A o falló B. Eso ya es un control social importante que el antiguo sistema claramente no lo tenía. Por lo tanto, eso es, creo, un tremendo avance y siempre podemos ir mejorando. Yo la verdad espero a la segunda pregunta o afirmación que usted hacía respecto de la forma de cambio de la justicia después de la pandemia. En lo personal, ahí hablaré a título personal. Yo espero que no cambie mucho. Sin duda tenemos todas estas aplicaciones de Zoom, etcétera, pero la justicia tiene que ser humana per se. Tenemos que humanizar las cosas, no deshumanizarlas. Y en ese sentido, una vez que transcurra este periodo de tiempo tan complejo para todos nosotros, es evidente que vamos a volver a una normalidad, esperamos, en los tribunales, y los juicios tienen que hacerse allí, donde corresponde, con el control de la prueba de la fiscalía, inmediación de los jueces, la presencia del defensor con su representado a un lado para poder escuchar las consultas que tenga, para ayudar o coadyuvar en su defensa, etc. Y no acostumbrarnos a hacer todo por estas vías que sin duda alguna pueden reemplazar ciertas cosas, pero no lo pueden reemplazar todo, como es en ese caso, creo yo, el tema de todas las audiencias. Y por último, respecto de los juicios orales, que efectivamente es un tema complejo a nivel país, la Defensoría Penal Pública no ha dicho no podemos hacer juicios. Lo que hemos dicho, mire, los juicios, lamentablemente, si lo quieren en esta época, tenemos que hacerlos presenciales aún y solamente podemos hacer o hagamos los juicios que son más urgentes, como por ejemplo personas privadas de libertad que eventualmente pueden obtener su libertad, valga la redundancia, en el evento de ser sancionado a una pena inferior a los 5 años o de ser absuelto, porque es muy injusto que sigan privados de libertad por el tema de la pandemia si es que van a ser posteriormente absueltos o pueden ser absueltos o son inocentes. Y lo que decimos es que en esos casos excepcionales, tomando todas las medidas de salud correspondientes, podemos intentar hacer un juicio en el tribunal. Tal vez no con todos los intervinientes, los jueces en el tribunal oral son 3, tal vez con uno presente, los otros 2 vía remota, pero claramente el defensor en el tribunal con el imputado, con todas las medidas de salud, bien digo, porque hay otras actividades de la vida de nuestra sociedad que están haciendo presenciales, como las chicas que trabajan en los supermercados. No es que uno va a 5 minutos y pasa 1 minuto en la caja, ellas están todo el día en las cajas atendiendo a todos nosotros. El transporte público, el registro civil, si uno quiere, los funcionarios de allá. Entonces, de alguna manera, en algunas ocasiones, no digo siempre, porque tenemos que tener un inmenso cuidado, pero en casos excepcionales, lo que la Defensoría dice, bueno, si vamos a hacer juicios, hagámoslo presenciales o semipresenciales en estas condiciones, que van a ser los menos, pero hagámoslo así. Y los otros, que no podamos hacer en esta vía y en donde no podamos ofrecer a la ciudadanía, en definitiva, el control de la prueba, la cercanía del defensor con el imputado, que al final es el único que arriesga quedarse preso o no, esos juicios, bueno, los pospondremos en una fecha próxima y los haremos después y haremos un esfuerzo después de trabajar más horas. Creo yo que por allí estamos viendo. ¿De qué depende? De muchísimas aristas. Primero, los acuerdos interinstitucionales entre el Poder Judicial, Defensoría, Ministerio Público. Eso es el primer tema. Después depende de los derechos de las personas. Si a mí me están acusando por decir de un robo y me van a condenar a 10 años, yo exigiría como imputado que el juicio se hiciera presencial y que mi defensor, el abogado que me defienda, tenga alguna posibilidad de controlar la prueba del Ministerio Público. Por ejemplo, las declaraciones de los testigos, que si se hacen por vía remota no hay manera de controlar que no estén viendo una declaración, que es ilegal mirar las declaraciones que están en una carpeta fiscal, por ejemplo. Y eso no se trata de cuestionar a las personas, no estoy diciendo que el fiscal con nombre y apellido, el carabinero tanto, o el detective tanto, el testigo tanto. Lo que estoy diciendo es que los derechos de todos deben ser respetados. Y la única manera de controlar esto es a través de estas vías. Los casos excepcionales, por supuesto, hagamos los juicios, pero en unas condiciones que nos permitan a todos no vulnerar o alterar el debido proceso. Y hasta ahora, solo para tener un número, ¿cuántos juicios se han tenido que suspender? En la región, algo así, el número exacto no lo tengo, pero tuvimos una reunión el 20 de mayo, de hecho, con el presidente de la Corte de Apelaciones, con el fiscal regional, los presidentes, las presidentas de los 3 tribunales orales de la región, que no habla como defensor regional. Creo yo que esta es una región, y eso sí lo puedo decir
con todas sus letras, en donde la cordialidad de las instituciones ha sido inmensa, porque hemos podido conversar un montón de temas para poder llegar a algunos acuerdos. Al día de hoy no hemos hecho, desde el 17 de marzo, al menos la Defensoría Penal Pública, juicios orales, se han postergado. Respecto de las personas que nosotros representamos privadas de libertad, nuestros imputados que estaban en condición de hacer juicios orales, le hemos explicado la situación y hemos dicho, mire, demoremos un par de meses más, porque la situación creemos que lo podemos defender mejor en estas circunstancias, y eso lo han entendido en la gran generalidad. Y hemos llegado a un preacuerdo de realizar 9 o 10 juicios próximamente, que son juicios no tan complejos, con no tantos testigos, etcétera, en donde tampoco hay una gran discusión, para realizarlo en forma semipresencial, en la forma que más o menos les comentaba. A contar del 18 de junio estarían ya programados, y ahí iremos viendo cómo organizamos aquello. Pero sin duda alguna la forma es conversar entre las instituciones, y lo que no puede estar en juego, uno, la salud, por cierto, pero tampoco la libertad de las personas. Ok. Defensor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Tenemos que Hablar, un programa, como yo le digo, que también está hecho por profesores y estudiantes de la carrera de periodismo de la UFRO, tratando de aportar también al análisis un poquitito más profundo de lo que está pasando hoy día en nuestra región. Y también siempre decimos que lo importante es ir mezclando también las visiones y las opiniones de las personas que están vinculadas a distintos temas. Tenemos siempre una diversidad de entrevistados, así que agradecer su tiempo y gracias por los datos. Así que ya sabemos que desde el 18 de junio más o menos 9 o 10 van a ser los juicios que se van a empezar a realizar, como usted decía, con todas las medidas sanitarias y de seguridad posibles para poder concretarlos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias. Dos cosas me permito antes de concluir. Uno, primero agradecer, también un saludo a todos los funcionarios de la Defensoría, y lo digo porque están todas en nuestras casas, han hecho un trabajo tremendo para poder coordinar las visitas de cárceles a través de vías remotas, las personas detenidas en las comisarías, la audiencia de control de detención, la entrevista de los usuarios, así que un saludo de verdad para todos ellos de corazón. Y lo otro, una invitación a las universidades de la región, usted lo planteó en alguna de las preguntas. Este año se cumplen 20 años, nosotros vamos a partir del 29 de junio a iniciar una serie de actividades para conmemorar este hecho que nosotros consideramos histórico para la justicia de nuestro país, siendo la región de la Araucanía una de las primeras que inició con la reforma, y vamos a iniciar una serie de charlas en las universidades. Vamos a invitar, por supuesto, a los decanos que nos acepten las charlas, a todos los alumnos que lo quieran, de nuestros profesionales, en distintas temáticas como las que hemos ido abordando. Así que simplemente una invitación a la comunidad universitaria por ahora, para dentro de esta actividad de conmemoración. Así que muchas gracias por la invitación y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Defensor. Que esté muy bien, un abrazo. Cuídese mucho. Gracias, igualmente. Chao, chao. Bueno, interesante la conversación que tuvimos con el defensor regional, Renato González. Nos hablamos de distintos temas, pasamos por distintas aristas, y ahora vamos con otra invitada, un tema totalmente distinto. Y aquí ya la tengo en cámara. Antonia Pérez. ¿Me escuchas, Antonia? Y ahora abrí el audio. Ahí sí, ahí sí. ¿Ya? ¿Todo bien? Antonia Hola, Nadia. Vocera del colectivo transgénero de Temuco. Y te agradezco muchísimo que hayas escogido el Tenemos que Hablar también para conversar. Tú nos decías que no hablas con todos los medios de comunicación porque es una decisión también de alguna u otra manera personal y también ideológica, por decirlo de alguna forma, del colectivo. Así que te agradecemos muchísimo que hayas decidido estar en el programa hoy día. Antes que todo, preguntarte, hay una campaña que precisamente se lanzó por parte de ustedes, digamos, del colectivo, para apoyar a todas las trabajadoras sexuales en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo
considerando además que el toque de queda comienza a las 10 de la noche. Muchas, como tú me contabas por teléfono, muy simple, no pueden, digamos, salir a trabajar. Por lo tanto, están pasando por situaciones económicas también complejas y eso también ha generado el inicio de esta campaña de ayuda. Cuéntanos un poquitito más de eso. Bueno, mira, te voy a partir contando que soy como directora de la colectiva de Trans Temuco, ese es nuestro nombre, y somos un grupo de personas que trabajamos de forma muy colectiva, trabajamos como un poco la autogestión, no tenemos personalidad jurídica, por eso no nos atamos a ningún ente, digamos, estatal. No dependemos con recursos del Estado, no tenemos de ninguna forma como vinculación con el Estado, autogestión y nuestras redes también son básicamente independientes. Ya, nosotras somos una red, o sea, somos una colectiva de personas trans y bueno, debido a la contingencia actual de pandemia, levantamos una campaña que va en directo beneficio de las personas trabajadoras sexuales que están hoy día con un toque de queda que no les permite ejercer el comercio, digamos, sexual en las horas que ellas lo hacen, porque es en la noche. Entonces, básicamente esta campaña va dirigida a esas personas, ya que son las personas que trabajan en el comercio sexual en la calle. Decidimos levantar esta campaña porque evidenciamos que algunas compañeras están en una situación de precariedad porque no han podido salir a trabajar. Entonces, la campaña va dirigida mayormente como a ellas para conseguir recursos, digamos, en alimentos, útiles de aseos y verduras. Ya bueno, estamos destinando como los recursos para allá. Te cuento, Antonio, que justo cuando tú estás hablando también abajo hay una winchita, digamos, donde está apareciendo los teléfonos donde pueden conectarse con el colectivo para poder aportar si alguien lo quiere, y también un correo electrónico para sumarse a esta campaña solidaria para trabajadoras sexuales. ¿Cuáles son las carencias? Porque este es un tema, Antonia, que muchas veces no queremos ver, no queremos visibilizar. Aquí en la carrera de periodismo y los estudiantes y las estudiantes de la carrera también son parte de las pautas, armamos las pautas y ellos consideraban también que era un tema importante que lo tratáramos. Muchas veces tú decías, por eso no confiamos en los medios más tradicionales porque o no nos consideran, o muchas veces hay estereotipos que nos juegan en contra. ¿Cuáles son principalmente las necesidades que tú ves en tus compañeras que hoy día trabajan en el comercio sexual y que a lo mejor muchas de ellas no quisieran estar ahí, ¿no? Bueno, yo creo que o sea, si dejamos fuera el abolicionismo de quién va a estar o no en el comercio sexual, es como quien decida hacerlo, muy bien que lo haga, ¿no es cierto? Hoy día no están las condiciones para seguir ejerciendo ese trabajo o ese oficio. Por lo tanto, las condiciones actuales están bastante precarizadas. Es gente que trabaja en el frío, es gente que de escasos recursos, muchas personas están como en situación de calle, sin siquiera estar como vinculadas con entidades como tener un registro social de hogares. Entonces yo creo que la necesidad se está presentando hoy día de la peor forma, ¿ya? Y no tiene que ver con que no quieran trabajar, es porque no pueden salir a la calle, porque tenemos un toque de queda que no les permite salir. Y todas las personas que están ahí, muchas tienen familia, porque nosotras somos una colectiva de personas trans, pero la campaña
en la colectiva trans no todas las personas ejercen el comercio sexual. ¿Ah? Hay que dejarlo claro. Y no todas las personas que ejercen el comercio sexual y a quien va dirigida la campaña son trans. Entonces también hay mujeres y hay mujeres con hijos pequeños, hay mujeres embarazadas. Entonces también hay que considerar que la campaña se está ampliando bastante, digamos. Digamos, el fin es colaborar con lo básico, como algunas pagan arriendo, entonces si logramos reunir dinero para alguna, vamos a ver cómo lo podemos hacer en ese caso, y también pagar como los gastos comunes, pues, que son las cosas básicas que hoy día están necesitando. Antonia, cuando conversábamos en la tarde o el día de ayer, tú me decías que también, yo te preguntaba qué conexiones hay hoy día, por ejemplo, con la autoridad de salud con respecto a la situación que ustedes viven, ya sea en el colectivo o las trabajadoras sexuales. Tú me decías ninguno. Y por lo mismo nosotros no esperamos nada ni de las instituciones gubernamentales porque no existe ninguno. ¿Eso es así? Bueno, yo voy a hablar desde en primera persona, ¿ya? Y voy a contar mi experiencia. Mi experiencia con la vinculación con el Estado hasta el momento ha sido nula, ¿ya? Yo tengo mi encuesta social de hogares, y aún así no he recibido ninguna ayuda de parte del Estado no tengo tampoco, digamos, recursos, digamos, no recibimos un sueldo. Yo no recibo un sueldo, soy una persona que trabajo de forma independiente, entonces tampoco tengo un sueldo y tengo un contrato de trabajo. Y el Estado no se ha hecho cargo de eso, de las personas como nosotras. Yo no sé si alguna de mis compañeras estará, creo que no. Una que otra recibió aportes de sus vecinos, han recibido la Junta de Vecinos, han recibido de personas como particulares, pero el Estado no está llegando a los casos puntuales, no está llegando. ¿Tú crees que hay directamente discriminación? Y por eso no, o hay indolencia de ver la realidad que existe y que la gente que a lo mejor en la noche que se pasea por ciertos lugares ve mujeres o trans en el comercio sexual y que no queremos ver nomás. Yo creo que el Estado tiene todas las cifras y tiene un catastro donde existe en la noche la gente que trabaja y ahí están las trabajadoras sexuales. Entonces yo creo que si el Estado, la municipalidad no tiene un registro de las personas que están trabajando para ir en apoyo, es porque no están haciendo bien su trabajo o simplemente no están invisibilizando o no les interesan. Entonces yo diría que no sé si es particularmente a las personas trans o a las trabajadoras sexuales que se les está haciendo discriminación. Yo creo que la ayuda no está llegando a nadie. Yo diría que está llegando, pero está llegando muy lenta. La idea es que la ayuda llegue ahora, porque la gente no está pudiendo trabajar hoy día. Ayer llevamos 2 meses ya y a mí nadie me ha dicho usted no califica o califica nada. Todavía no me han dicho nada de parte de la municipalidad, no me han llamado para saber de ningún aporte, ninguna ayuda económica, ni siquiera en alimentación, nada. Nosotras estamos en el desamparo absoluto hasta el momento. ¿Cuántas son las personas que componen el colectivo, Antonia? Mira, en el colectivo hay personas que se van sumando constantemente y otras se van también retirando, porque la movilidad es también en estos colectivos alta. Entonces hay gente que llega y otra se va. Entonces podemos haber muchas personas como podemos haber muy pocas. Yo debo admitir que llevo harto tiempo con un par de compañeras que estamos como resistiendo a la colectiva y hemos llegado a ser muchas en algún momento determinado, pero como nosotras somos un colectivo que no tiene recursos como de ningún ámbito, solamente
en base a campañas, cuando necesitamos viajar, necesitamos hacer algo, necesitamos ir a un taller, algún curso, logramos conseguir aportes de particulares. Entonces no tenemos dinero como para tener estable a un grupo de personas o postular algún proyecto que nos sostenga, digamos. Okay. Como organización organizada, digamos. ¿Y cómo sientes tú? Porque tú me contabas también que llevabas muchísimo tiempo trabajando, digamos, por los derechos y por, digamos, trabajando en la colectiva, pero también luchando por los derechos de las personas trans. ¿Cómo ves tú que ha evolucionado desde que comenzaste tú en esta lucha, digamos, al tiempo que estamos hoy día, donde muchos podríamos pensar, bueno, estos temas se hablan más, hay más información, los jóvenes hoy día tienen una mente distinta? ¿Es tan así? ¿O en rigor es una idea que nos hemos hecho de que hoy día podemos más hablar de estos temas? Te lo pregunto incluso en lo cotidiano, cuando tú vas a comprar, cuando tú andas en la calle. Mira, yo creo que hay una apertura mental. Si bien es cierto, yo vengo trabajando hace muchos años, gran parte de mi vida la he hecho trabajando por los derechos, porque encuentro que estamos solas y si no luchamos por nuestros derechos, nos pasan a llevar, nos insultan, estaríamos muertas. Hoy día las travestis mueren y no se hace justicia. Las travestis mueren por cualquier otra causa. Nunca se encuentra un culpable cuando alguien las mató. Nunca, porque la justicia para las travestis no existe. Lo que tú dices es una realidad y muy cierto. O sea, en la mayoría de los crímenes transfóbicos, por ejemplo, no existen crímenes de odio. Crímenes de odio, no existen culpables. Responsables. Muy pocos casos hoy día, sí. ¿Y eso crees tú que finalmente es como desidia de los entes de justicia, de las policías, que en el fondo no investigan, no les interesa? ¿Por qué? O sea, no me cuesta entender el por qué, el trasfondo de por qué eso ocurre, cuando en otros casos hay crímenes donde sí hay rapidez, donde sí hay de alguna u otra manera resultados. Bueno, yo no tengo esa respuesta. Yo creo que esa respuesta o sea, esa pregunta no debería ir dirigida a mí. Yo estoy en el otro lado, no estoy hoy día, digamos, en el lado de la ley como para decirte por qué razón los jueces no agilizan la investigación, no invierten recursos, no hacen el trabajo de encontrar responsables y de entregar un poco de justicia a la familia que queda cuando hay una muerte por medio, porque definitivamente a las mujeres, yo debo ampliar el concepto, que no solamente a las personas trans, porque hoy día pasa con los crímenes de odio también hacia las mujeres. Entonces debemos decir que históricamente la justicia para la mujer es más lenta y muchas veces no hay. Entonces, si somos de una diferencia del género femenino, también tampoco menos. Con mayor razón no se invierte ningún recurso de tiempo, de nada, digamos, creo yo, para poder lograr una justicia. Hay poca prevención y poca educación, por ejemplo, que estos temas se conversen no solo en las casas, por cierto, también que se conversen en los colegios. Recién estaba en una reunión donde estábamos hablando sobre eso, que lo importante que es que los niños y las niñas nos eduquemos y las eduquemos en una democracia y libertad de pensamiento y de realidades, más bien, ¿no? De decir, existen hombres, mujeres, existen también homosexuales, lesbianas, transgénero, o sea, y no pasa nada, son personas igual. Entonces, ese es mi tema. ¿Crees tú que falta? Y ahí te quería preguntar,
¿Han tenido, por ejemplo, la posibilidad de reunirse como colectivo? ¿Alguna vez han pedido una reunión o alguna vez alguien del Ministerio de Educación les ha pedido una reunión a ustedes? O desde las policías, precisamente, para ver cómo trabajar en conjunto este tipo de temas de prevención, por ejemplo. Muchas de ustedes, me imagino, o en el caso no de ustedes, como digo, como transgéneros, pero trabajadoras sexuales que muchas veces a veces son golpeadas brutalmente por supuestos clientes, ¿no? O por gente que, bueno, no sé cómo calificarlos, pero que son brutalmente golpeadas y no pasa nada. Entonces, no sé si han podido tener reuniones con gente, ya sea del ministerio o las policías. Mira, hace un tiempo atrás estuvimos trabajando, yo he transitado por mi género, ¿ya? Yo he aprendido, pero he aprendido de una forma independiente, con redes más bien que son de apoyo, que son las que una busca, porque realmente las redes que existen dentro de mi niñez lo pasé pésimo, yo no tuve una bonita infancia, ¿ya? Entonces hay que considerar que todavía a las personas que son distintas en el género, digamos, sufren la primera discriminación, que es en su familia, después en el colegio, qué sé yo, después en la educación, toda la vida. Entonces, yo debo admitir que desde algún tiempo, cada vez que yo salía a la calle, salía con miedo, porque yo salía y estaba expuesta a la muerte. Entonces yo corría riesgo de muerte cada vez que salgo a la calle todavía. Durante mi infancia lo pasé pésimo por ser una persona muy distinta. Y la gente no entiende la diferencia. Entonces, si la gente no lo entiende, yo creo que hoy día es un poco menos, pero porque existe un trabajo previo también, que hemos hecho las personas que tenemos un poco más de más años y las que hubieron antes de mí también, o de nosotras también, que han hecho un trabajo, encuentro espectacular. Entonces, yo creo que las leyes que hoy día hay en favor nuestra no son suficientes para garantizar nuestra integridad emocional, física, educacional. Hoy día el acceso a la educación para una persona transgénera es muy complejo. De hecho, no deberían existir estos colegios como que no sean como colegios exclusivos para personas trans, pero lo existen, y existen porque resulta que estando en un colegio se corre mucho riesgo, en un colegio digamos, que hay municipales o que sea particulares educacionales. Porque hay mucha discriminación, sí, lo entiendo, que hay mucha discriminación también. Y por último te quiero preguntar si se ha retomado ese trabajo que tú decías, en algún momento estuvimos trabajando con, no sé, no me acuerdo si me dijiste con carabineros o me lo nombraste recién, que se me fue, pero hubo un trabajo. ¿Se ha podido retomar esto? Lo que pasa es que en algún momento nosotras estuvimos al alero de esta cantidad de letras que es como de la diversidad sexual, ¿no es cierto? Ajá. Entonces ahí entran gay, lesbianas, travestis, transgéneros, transexuales, pansexuales, heterosexuales. Entonces es muy amplia y generalmente ahí se le entrega, es como que todos son homosexuales. Nosotras, si bien es cierto, somos de una diferencia, no somos personas homosexuales, yo no nací en un cuerpo equivocado, yo no soy un hombre que me creo mujer, yo soy una mujer con pene, simplemente hoy día, puedo decirlo así de simple. Entonces hoy día no hay ninguna política que entienda ese concepto, ninguna política pública que pueda llegar a entender ese concepto. Entonces yo creo que el trabajo que hemos hecho y el trabajo que se ha hecho según el Estado, con las diferencias, ha sido con esto otro que te digo, donde existen los gays, que los gays son hombres, que les gustan otros hombres. Yo no soy un hombre vestido de mujer, ¿no es cierto? Existen aquellas que son transformistas, ya que disienten como del transgenerismo o del transexualismo, porque es un hombre que se viste de mujer para un espectáculo. Yo no soy eso, lo mío va más allá. Pero yo no dejo fuera al transformismo, porque el transformismo también juega un rol acá en esta diferencia.
te entiendo absolutamente. Antonia, para finalizar, entonces, la campaña sigue activa. Sí. ¿Hasta cuándo van a recibir ayuda? Y como tú decías, que de instituciones gubernamentales hasta el momento nada, abocar y apelar más bien a personas particulares, a empresas, a gente de verdad que quisiera a ayudar, porque hay que recordar que detrás de cada una de ustedes hay familias también, ¿no? Y que hay familias que están con las mismas necesidades también que hay otras familias que, por ejemplo, se quedaron sin trabajo. Entonces, cuéntanos hasta cuándo va a durar la campaña. Mira Nadia, nosotras tenemos en primera instancia, pretendemos entregar 2 aportes que irían como con una diferencia de un mes, ¿no es cierto? Una primera canasta que incluye enseres como alimentación y un kit de aseo y verduras, ¿ya? Y vamos a casos muy puntuales en que vamos a hacer aportes en dinero para costear gastos básicos. Esos aportes ya los estamos haciendo, ya estamos entregando algunos aportes de personas, colectivos independientes, organizaciones feministas, de mujeres, del extranjero. Estamos consiguiendo recursos porque es necesario. No podemos olvidarnos de nadie acá. Nosotras no entramos en cualquier categoría, no nos incluyen. Entonces nosotros tenemos que buscar nuestra inclusión. No nos sentimos excluidas tampoco, porque no nos interesa mucho entrar en el comidillo del desamparo. Eso es obvio, estamos desamparadas y estamos buscando los recursos para no estarlo. Esos recursos los tenemos con redes independientes, con personas, y aquí es donde apelamos a la solidaridad de las personas, porque si bien es cierto, vamos a hacer entrega esta semana del primer aporte de mercadería a nuestras compañeras. El próximo mes también queremos estar, porque sabemos que el toque de queda todavía tiene para rato, no sabemos cuándo va a terminar, y si termina la gente no va a salir, igual no les va a ir muy bien, entonces la calle está peligroso. La idea es que no salgan durante un tiempo para que no puedan contraer la infección, el virus está latente, cualquiera lo puede adquirir. Entonces lo ideal sería también un poco entregar ese respaldo para que tampoco tengan la necesidad de salir y se cuiden, porque hoy día se quieren cuidar, pero no pueden, porque están sin pega, no pueden, y nadie les entrega los recursos para sustentar la vida. Ok, entonces, tú me dices que están en la mitad de la campaña. Estamos en mitad de la campaña. ¿Cómo? ¿Tienen una fecha plazo de término? No, mira, tenemos de aquí, estamos en el primer mes trabajando, tenemos 2 meses para la campaña, ya, porque creo que con lo que hemos reunido este primer mes, no logramos reunir recursos para 2 meses, ya, entonces estamos trabajando este mes para reunir los aportes y comprar los enseres que necesitamos para la primera entrega. Okay. Entonces, cuando está apareciendo abajo de tu nombre, están apareciendo los teléfonos, y también es colectivatranstemuco@gmail.com, ¿cierto? Sí. Colectiva Trans Temuco con K. Está eso todo. Mira, yo te voy a hacer llegar quizás como el afiche de la campaña. Tú lo tienes, creo. Hemos sacado un comunicado. ¿Tienen un Facebook, algo que la gente no se puede meter? Sí, el Facebook es Colectiva Transgénero Temuco. Perfecto, con el Colectiva Transgénero Temuco. Antonio, quiero agradecer tu tiempo muchísimo, y la confianza también con el Tenemos que Hablar de la carrera de periodismo para poder conversar de estos temas, porque son temas que son parte de nuestra realidad y que no escondido bajo la alfombra. Exactamente, que estamos acostumbrados sí, así es. de pasar por el lado y hacer así como que no existen, pero sí existen. Sí, existen. Existimos, aquí estamos y damos la cara, tenemos nombre, somos unas personas igual que todo el mundo, somos diferentes porque esa es la riqueza de la humanidad, la diferencia, ¿no es cierto? Pero no por ser personas distintas nos pueden ver de una forma distinta. Tenemos nuestros sentimientos, somos personas que
que tenemos nuestra educación, buscamos recursos igual que todo el mundo, digamos, Sí. con familia, todo eso. Y tenemos una familia detrás también. Gracias, Antonia, que estés muy bien y Ya espero pues que nadie. sigamos en contacto para que me cuentes finalmente cuando termine la campaña cómo les fue, ¿ya? Así que Ya un pues. abrazo y un beso para ti. Igual para ti, Nos nos vemos. vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, y hablando de campañas solidarias, yo no me quiero quedar atrás también porque hay una campaña y hemos estado tratando de todos los programas hablar de alguna de ellas porque son muchísimas. Estoy contigo, que hablamos con Glenda Merino, el Temuco Solidario, que también busca a través de esta red de mujeres líderes llegar a familias que necesitan canastas con ayuda concreta de comida y enseres, y también comunica a Araucanía colegas periodistas y comunicadoras que se han unido en la campaña Mujer. Te invitamos a aportar con la equidad de género, es la frase. A través de Comunica Araucanía, que es el fanpage de ellas, pueden encontrar el afiche donde pueden encontrar la información, pero solo para decir, insumos de higiene femenina, eso es lo principal, artículos básicos de bebé, y que serán entregados a mujeres en situación de vulnerabilidad en el contexto de esta crisis sanitaria. Puede ser, por ejemplo, toallas higiénicas u otros contenedores menstruales, pañales de bebé o adulto, leche, suplementos alimenticios infantiles. Las donaciones se pueden hacer desde el viernes 5, que ya esto partió hace unos días, hasta el lunes 15 de junio. Los lugares de acopio están en Emilio Rubilar, 01865, sector Cataluña, y Simón Bolívar, 02 211, Arboleda del Portal, y también voy a dar los teléfonos rápidamente, más 569 91 27 20 29. El otro teléfono también es el más 569 6266 0135, pero para más información pueden buscar en el fanpage de Comunica Araucanía, en el Facebook de las colegas periodistas, que es la red de comunicadoras y periodistas de la Araucanía. Un abrazo, muchísimas gracias por sintonizarnos en el programa. Ya saben, queda esto en el fanpage de Periodismo UFRO, está el loguito morado, ese es nuestro logo de carrera de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la UFRO, con análisis y entrevistados como siempre. Cuídense, esperamos que estén todos bien, nuestra comunidad universitaria, los funcionarios de la UFRO, nuestras y nuestros estudiantes también, y ustedes en casa también cuídense, por favor, porque esto no ha terminado. Eso, nada más, gracias por vernos y sigan opinando, y si quieren opinar también o preguntar o proponer invitados, qué mejor, háganlo a través de nuestro fanpage. Cariño a todos los estudiantes que están detrás de todo esto, Joyce Pollack, Diego Rivera, Jorge Montesinos, Melanie Tapia, no sé si se me olvida alguien, y si se me olvida alguien, perdón, el profesor Felipe Nostroza y yo. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.